Siempre tienes que arruinarlo todo, ¿verdad? Solo quería sentirme parte de tu mundo por una vez. Marido patea a su esposa frente a los amigos, pero su venganza se convirtió en guión de una película. El salón se quedó en completo silencio. Valeria yacía en el suelo de mármol, con su elegante vestido negro arrugado y una mejilla ardiendo por el impacto contra el frío piso. Los invitados se quedaron helados, con sus copas de champán a medio camino hacia sus bocas, viendo cómo la esposa de Julián Cebrián se levantaba lentamente, temblando. Él la miraba desde arriba con esa sonrisa que ella conocía tan bien, esa que usaba cuando acababa de ganar una discusión importante en sus juntas de trabajo. «Perdonen, amigos», dijo Julián con una carcajada forzada. «Mi esposa siempre ha sido muy dramática. Ya saben cómo son las mujeres cuando se ponen histéricas. Pero antes de llegar a este momento que cambiaría para siempre la vida de Valeria Montesinos, hay que contar cómo llegaron hasta ahí, porque esta historia, queridos espectadores, no comenzó con una patada. Comenzó mucho antes, con sueños rotos y un amor que se volvió veneno. ¿Desde dónde nos están viendo esta historia, amigos? Queremos saber si nos siguen desde México, España, Argentina o cualquier otro rincón del mundo donde hablen nuestro hermoso idioma. Nos encanta leer sus comentarios y saber qué piensan de nuestras historias. Déjenos saber en los comentarios desde qué país nos están viendo. Hace 6 meses atrás, Valeria Montesinos despertaba cada mañana en su elegante departamento del barrio de Salamanca, en Madrid, con la sensación de que su vida era perfecta, al menos en apariencia. A los 42 años había logrado todo lo que una mujer de su clase social podía desear. Un matrimonio con uno de los productores cinematográficos más respetados de España, una casa hermosa, invitaciones a los eventos culturales más exclusivos de la capital y el reconocimiento de pertenecer a la élite intelectual madrileña. Pero la perfección, como ella había aprendido durante estos últimos años, era como el maquillaje. Se veía bonita desde lejos, pero de cerca se notaban todas las grietas. Julián Cebrián de la Fuente tenía 46 años y era el tipo de hombre que llenaba una habitación con su presencia. Alto, de pelo canoso, perfectamente peinado, con una sonrisa que había seducido a medios de comunicación, inversionistas y, en su momento, a la propia Valeria. Cuando se conocieron hace 12 años, él era ya un productor exitoso, pero no el magnate del cine español en el que se había convertido. Valeria, por su parte, era una escritora prometedora que acababa de publicar su primera novela, una historia íntima sobre las relaciones familiares que había recibido excelentes críticas en los círculos literarios. «Tienes talento, Valeria», le había dicho Julián en su primera cita, en un pequeño restaurante cerca del Retiro. «Pero el mundo literario es muy complicado. Yo podría ayudarte a conectar con las personas correctas». En aquel momento, esas palabras le sonaron como una promesa de amor y apoyo. Ahora, después de tantos años, Valeria comprendía que habían sido la primera mentira de muchas que vendrían después. Los primeros años de matrimonio habían sido relativamente felices. Julián cumplía su promesa de introducirla en círculos culturales importantes. La llevaba a estrenos de películas, galas benéficas y cenas con directores famosos. Valeria se sentía parte de algo grande, pero gradualmente comenzó a notar que su papel en esos eventos se limitaba a ser la esposa de Julián Cebrián. Cuando alguien le preguntaba sobre su trabajo como escritora, Julián interrumpía la conversación con alguna anécdota sobre sus proyectos cinematográficos. «La escritura es un hobby muy bonito para las mujeres», le decía Julián cuando ella intentaba hablar de su segunda novela. «Pero nosotros tenemos responsabilidades más importantes. Mi carrera necesita toda nuestra atención». Poco a poco, Valeria comenzó a posponer sus proyectos literarios. Primero fue solo por unos meses, mientras Julián terminaba de producir una película importante. Después fue por un año, porque él necesitaba que ella lo acompañara en varios festivales de cine internacionales.
Después de eso, los años se fueron volando y Valeria se dio cuenta de que ya no recordaba cuándo había sido la última vez que había escrito algo que no fuera la lista del súper o una nota de agradecimiento por algún regalo de bodas de sus conocidos. ¿Para qué te vas a estresar con eso de escribir?, le decía Julián cada vez que ella mencionaba la posibilidad de retomar su carrera. Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos. Además, ya intentaste con tu primera novela y no vendió tanto como esperabas. No todos nacemos para ser artistas, mi amor. Esas palabras se clavaban en el corazón de Valeria como dagas envenenadas. Su primera novela había vendido modestamente, es cierto, pero las críticas habían sido excelentes y varios editores habían mostrado interés en su trabajo futuro. Sin embargo, Julián tenía la habilidad de tomar cualquier pequeña inseguridad y convertirla en una herida profunda. La rutina diaria de Valeria se había vuelto predecible y vacía. Se levantaba temprano para preparar el desayuno perfecto para Julián, quien revisaba su celular mientras comía, ocasionalmente gruñendo algún comentario sobre sus proyectos de trabajo. Después, él se iba a la oficina y ella se quedaba en casa, organizando la casa, planeando las cenas para los invitados que Julián traía sin avisar y leyendo novelas de otros escritores que sí habían logrado lo que ella había dejado de perseguir. Las tardes las pasaba a menudo con Elena Riquelme, su única amiga verdadera de aquellos tiempos en los que aún se consideraba escritora. Elena era fotógrafa, una mujer independiente de 40 años que viajaba por el mundo capturando imágenes para revistas internacionales. Elena siempre había visto con desconfianza el matrimonio de Valeria, pero había aprendido a mantener sus opiniones para sí misma, al menos la mayoría del tiempo. ¿No extrañas escribir?, le preguntaba Elena cada tanto, mientras tomaban café en alguna terraza del centro de Madrid. «Estoy bien así», respondía Valeria automáticamente. «Julián tiene razón, no todos servimos para eso. Además, yo lo apoyo a él y eso me hace feliz». Pero Elena veía en los ojos de su amiga esa tristeza profunda que Valeria había aprendido a disimular también. Era como si una parte de ella hubiera muerto lentamente día tras día, hasta que solo quedara una cáscara hermosa de lo que había sido una mujer llena de creatividad y pasión. Las cenas en casa de los Cebrián eran eventos legendarios en los círculos culturales madrileños. Valeria se había convertido en la anfitriona perfecta. Organizaba menús exquisitos, decoraba la mesa con un gusto impecable y siempre lucía elegante y sonriente. Los invitados la elogiaban constantemente por su hospitalidad, pero Valeria había notado que nunca la incluían realmente en las conversaciones importantes. Ella servía el vino, retiraba los platos y sonreía mientras los hombres hablaban de negocios y las mujeres chismorreaban sobre quién estaba saliendo con quién en el mundo del espectáculo. «Valeria es la esposa perfecta», decían los amigos de Julián, «siempre tan callada y discreta. Ojalá todas las mujeres fueran así». Julián sonreía con orgullo cuando escuchaba esos comentarios, como si Valeria fuera una obra de arte que él hubiera creado especialmente para impresionar a los demás. Y en cierta forma, eso era exactamente lo que había hecho. Había tomado a una escritora talentosa y la había moldeado hasta convertirla en el accesorio perfecto para su imagen pública. Pero los verdaderos problemas comenzaron a mostrarse cuando Julián empezó a beber más de la cuenta en esas cenas. Al principio eran solo comentarios sarcásticos sobre la comida o críticas disfrazadas de bromas sobre la manera en que Valeria se vestía o hablaba. Los invitados se reían incómodamente, sin saber muy bien cómo reaccionar. «Mi esposa siempre ha tenido gustos muy simples», decía Julián cuando Valeria mencionaba que había leído algún libro interesante. «Por eso se casó conmigo, ¿verdad, amor?». Valeria sonreía y asentía, pero por dentro sentía como si algo se rompiera un poquito más cada vez. Elena, que a menudo era invitada a esas cenas, notaba cómo su amiga se iba apagando gradualmente, convirtiéndose en una sombra de sí misma.
La gota que derramó el vaso llegó en una cena particularmente importante. Julián había invitado a varios inversionistas potenciales para un proyecto cinematográfico ambicioso, una coproducción internacional que podría consolidar su posición como uno de los productores más importantes de Europa. Valeria había pasado toda la semana preparando cada detalle: el menú, los vinos, la decoración, su vestido. Todo tenía que ser perfecto. La noche comenzó bien. Los invitados estaban impresionados con la casa. La comida estaba deliciosa y la conversación fluía animadamente. Valeria se sentía orgullosa de haber contribuido al éxito de Julián, aunque fuera desde las sombras. Pero cuando sirvió el postre, uno de los invitados, un productor italiano llamado Marco, le preguntó directamente sobre su trabajo. «¿Y tú a qué te dedicas, Valeria? Julián nunca nos ha contado». Era una pregunta simple, pero Valeria sintió como si le hubieran puesto un reflector gigante encima. Todos los ojos se dirigieron hacia ella, esperando su respuesta. Por un momento, sintió el impulso de decir la verdad, que había sido escritora, que había publicado una novela, que tenía sueños y ambiciones propias. Yo escribía antes, pero ahora me dedico a... Mi esposa se dedica a cuidarme a mí, interrumpió Julián con una carcajada. Es su trabajo de tiempo completo, ¿verdad, amor? Y créeme, Marco, no es trabajo fácil. Todos se rieron, pero Valeria sintió que algo dentro de ella se quebraba definitivamente. La humillación era sutil, pero devastadora. Julián acababa de reducir toda su existencia a ser su empleada doméstica, y lo había hecho frente a personas importantes, con esa sonrisa encantadora que hacía imposible que nadie lo criticara. Esa fue la noche en que Valeria comenzó a darse cuenta de que su matrimonio no era el refugio seguro que había creído, sino una prisión dorada que se estrechaba cada día más alrededor de ella. Pero el verdadero despertar, el momento que cambiaría todo para siempre, aún estaba por llegar. Los días posteriores a la patada fueron los más extraños de toda la vida de Valeria. Se despertaba cada mañana esperando que alguien llamara para preguntar cómo estaba, que alguno de los invitados que habían presenciado la humillación se pusiera en contacto con ella para ofrecerle apoyo. Pero el teléfono permanecía en silencio y su celular no recibía más mensajes que los de siempre: recordatorios del dentista, promociones de tiendas departamentales y ocasionalmente algún mensaje de Elena preguntando si quería tomar café. Nadie hablaba de lo que había pasado. Era como si esa noche hubiera sido borrada de la memoria colectiva de todos los presentes. Cuando Valeria se encontraba con alguna de las esposas de los amigos de Julián en el súper o en algún evento social, la saludaban con la misma sonrisa de siempre, preguntándole por la receta del postre que había servido esa noche o felicitándola por lo elegante que había lucido su vestido. La negación colectiva era más dolorosa que la propia agresión. Valeria comenzó a cuestionar si realmente había sucedido lo que recordaba. Tal vez había exagerado en su mente. Tal vez la caída había sido accidental. Tal vez ella sí había provocado la reacción de Julián de alguna manera que no lograba recordar. Julián, por su parte, actuaba como si nada hubiera pasado. La mañana siguiente al incidente, se levantó temprano. Se vistió con su traje gris favorito y le dio un beso en la frente antes de irse al trabajo, como había hecho todos los días durante los últimos 12 años. «Tengo una junta importante hoy», le dijo mientras se anudaba la corbata frente al espejo del recibidor. «Puede que llegue tarde. No me esperes despierta». Valeria se quedó parada en la entrada de la recámara, todavía en pijama, viendo cómo su esposo se preparaba para enfrentar otro día exitoso de su carrera, como si la noche anterior no hubiera destrozado algo fundamental entre ellos. Durante las siguientes semanas, Valeria intentó retomar su rutina normal, pero ya nada se sentía igual. Cuando preparaba el desayuno, sus manos temblaban ligeramente al servir el café. Cuando arreglaba la casa,
se descubría reviviendo una y otra vez el momento en que había caído al suelo, el sonido de su vestido rasgándose, la sensación del mármol frío contra su mejilla. El moretón en su costilla izquierda había desaparecido, pero la herida en su autoestima parecía crecer cada día. Las llamadas de Elena se volvieron más frecuentes, pero Valeria las evitaba. No estaba lista para hablar de lo sucedido, y sabía que Elena tenía esa habilidad molesta de ver a través de todas sus mentiras. Además, ¿qué le iba a decir? Que su matrimonio perfecto era una farsa, que el hombre respetado y admirado por todos sus conocidos la había agredido delante de una habitación llena de gente y nadie había hecho nada. Pero Elena no era de las que se rendían fácilmente. Una tarde de martes, apareció en la puerta del departamento con una botella de vino tinto y una determinación que Valeria conocía muy bien. «No me voy a ir hasta que hablemos», le dijo Elena mientras se instalaba en la sala, abriendo la botella sin esperar invitación. «Ya me tienes preocupada con tanto silencio». Valeria intentó fingir normalidad, sirviendo queso y aceitunas en un platito como había hecho tantas veces antes. Pero cuando Elena le preguntó directamente qué había pasado en la cena con los inversionistas, las palabras se le atoraron en la garganta. «No pasó nada especial», murmuró, evitando la mirada de su amiga. «Fue una cena como cualquier otra». «Valeria, yo estaba ahí», dijo Elena con voz suave pero firme. «Vi lo que pasó. Vi cómo Julián te tiró al suelo y vi cómo todos actuaron como si fuera normal». El silencio que siguió fue tan pesado que parecía tener vida propia. Valeria se sentó en el sofá, con las manos entrelazadas en el regazo, luchando contra las lágrimas que habían estado amenazando con salir durante semanas. «Elena, por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es», susurró finalmente. «Yo provoqué esa reacción. Julián estaba estresado con los inversionistas y yo...» «¿Tú qué?», interrumpió Elena levantando la voz. «Tú exististe, tú respiraste, tú osaste ocupar espacio en tu propia casa». Las palabras de Elena cayeron como bombas en el silencio del departamento. Valeria comenzó a llorar, primero suavemente, después con sollozos que parecían venir desde lo más profundo de su alma. «No sé qué hacer», admitió entre lágrimas. «No sé cómo llegué a esto. No sé cuándo me convertí en esta mujer que acepta que la maltraten en su propia casa». Elena se acercó y la abrazó, dejando que su amiga llorara durante largos minutos. Cuando los sollozos finalmente se calmaron, Elena le levantó la barbilla y la miró directamente a los ojos. «Esto no va a mejorar, Valeria. Hombres como Julián no cambian, solo empeoran». Esas palabras se quedaron resonando en la mente de Valeria durante los días siguientes. Por primera vez en años, comenzó a cuestionar seriamente su matrimonio, a preguntarse si realmente merecía vivir así. Empezó a prestar atención a los comentarios despectivos de Julián, a notar cómo la interrumpía constantemente, cómo la hacía sentir pequeña e insignificante con comentarios que antes había interpretado como bromas inofensivas. Decidió confrontarlo una noche que él llegó particularmente tarde, con olor a alcohol y perfume que definitivamente no era el suyo. «Julián, tenemos que hablar», le dijo cuando él entró a la recámara, aflojándose la corbata. «Estoy cansado, Valeria. ¿No puede esperar hasta mañana?» «No, no puede esperar», respondió ella, sorprendiéndose de la firmeza en su propia voz. «Quiero que hablemos de lo que pasó en la cena con los inversionistas». Julián se detuvo en seco, con la corbata a medio quitar, y la miró con una expresión que Valeria nunca había visto antes. Era una mezcla de sorpresa y algo que parecía peligrosamente cercano a la ira. «¿De qué estás hablando?», preguntó con voz controlada. «Me pegaste, Julián. Me tiraste al suelo delante de todos nuestros amigos». El silencio que siguió fue aterrador. Julián terminó de quitarse la corbata muy lentamente. La dobló con cuidado y la colocó sobre la cómoda antes de voltear hacia ella. «Valeria, creo que estás exagerando mucho las cosas»,
dijo con esa voz condescendiente que ella había aprendido a odiar. Tú te tropezaste, todos lo vieron. Tal vez habías tomado un poquito más vino de la cuenta. Yo no me tropecé y tú lo sabes perfectamente. ¿Ah? ¿Sí? ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a salir por ahí contándole a la gente que tu esposo te maltrata? Julián se rió, pero no fue una risa alegre. ¿Quién te va a creer, Valeria? Toda nuestra gente sabe qué tipo de hombre soy. Saben que soy respetado, exitoso, que te trato bien. Si empiezas a inventar historias raras, van a pensar que te volviste loca. Las palabras de Julián la golpearon como puñetazos. Tenía razón en algo. Él tenía una reputación impecable. Era el productor encantador que donaba dinero a causas benéficas, que era cortés con todos, que siempre tenía una sonrisa y una palabra amable para cualquiera que se cruzara en su camino. ¿Quién iba a creer que ese mismo hombre golpeaba a su esposa? Además, continuó Julián, acercándose a ella con esa sonrisa que ya no la tranquilizaba, ¿qué vas a hacer si me dejas? ¿A dónde vas a ir? Tú no tienes trabajo, no tienes dinero propio, no has hecho nada productivo en años. ¿Crees que alguna editorial va a querer publicar los escritos de una mujer de 42 años que no ha escrito nada relevante en más de una década? Cada palabra era como un cuchillo clavándose en las inseguridades más profundas de Valeria. Julián conocía perfectamente sus puntos débiles y sabía exactamente cómo lastimarla donde más dolía. Tu primera novela fue un fracaso comercial, siguió él, sentándose en la cama y quitándose los zapatos con calma, como si estuviera hablando del clima. Las críticas fueron buenas, sí, pero eso no paga las cuentas. Y eso fue hace 12 años, cuando eras joven y tal vez tenías algo que decir. ¿Qué vas a escribir ahora? ¿La historia de la esposa aburrida que se queja de su vida perfecta? Valeria sintió cómo todas sus defensas se desmoronaban. Tal vez Julián tenía razón. Tal vez ella realmente no tenía talento. Tal vez había sido una escritora mediocre que había tenido suerte una vez y ahora se aferraba a recuerdos glorificados de un pasado que nunca había sido tan brillante como lo recordaba. Te voy a decir algo, Valeria, dijo Julián mientras se desabrochaba la camisa. Y espero que lo entiendas bien. Tú tienes una vida envidiable gracias a mí. Tienes una casa hermosa, ropa cara, invitaciones a los mejores eventos de Madrid. Todo eso se lo debes a mi trabajo, a mi reputación, a los contactos que yo he cultivado durante años. Si decides hacer un drama de algo tan tonto como tropezarte en una cena, no solo vas a quedar como una loca, sino que vas a perder todo esto. Se acercó a ella y le puso las manos en los hombros, pero el gesto que antes había sido cariñoso, ahora se sentía amenazante. Nadie va a querer estar cerca de una mujer que anda inventando chismes sobre su esposo. Te van a ver como una malagradecida, como alguien inestable. Y cuando todos te den la espalda, ¿sabes qué te va a quedar? Nada, absolutamente nada. Valeria se quedó inmóvil, sintiendo cómo las palabras de Julián se instalaban en su mente como un veneno. Él tenía razón en muchas cosas. Ella no tenía independencia económica, no había mantenido contacto con el mundo editorial, no tenía una red de apoyo sólida más allá de Elena. Si su matrimonio se acababa, realmente se quedaría sin nada. Pero si eres inteligente, continuó Julián, con esa voz suave que usaba cuando cerraba negocios importantes. Si entiendes que tuviste una mala noche y te tropezaste por accidente, entonces podemos seguir como siempre, felices, prósperos, respetados. Tú decides, mi amor. Esa noche Valeria no durmió. Se quedó despierta hasta el amanecer, escuchando la respiración regular de Julián a su lado, preguntándose cómo había llegado a este punto. ¿Cuándo había dejado de ser una persona con sueños y ambiciones para convertirse en alguien tan dependiente que tenía miedo de defenderse? Los días siguientes fueron una pesadilla de dudas y autodesprecio. Valeria se la pasaba dando vueltas por el departamento, limpiando cosas que ya estaban limpias, reorganizando cajones que ya estaban organizados.
cualquier cosa para mantener su mente ocupada y no pensar en la conversación con Julián. Pero el destino, como si hubiera decidido que su sufrimiento no era suficiente, le tenía preparada una revelación aún más devastadora. Un jueves por la tarde, mientras organizaba la correspondencia de Julián, que había llegado a casa por error, encontró una tarjeta de una florería exclusiva del centro de Madrid. La tarjeta venía dentro de un sobre que claramente no era para ella, pero la curiosidad pudo más que el respeto por la privacidad de su esposo. Para Catalina, la mujer más hermosa y talentosa que he conocido. Espero que estas flores sean solo el principio de todo lo que quiero darte. Con amor, Tata. El mundo de Valeria se tambaleó. Catalina Arrieta era una actriz joven, de unos 34 años, que había aparecido en algunas películas menores y que siempre estaba presente en los eventos a los que asistían ella y Julián. Era hermosa, ambiciosa y siempre había sido particularmente amable con Julián, pero Valeria había interpretado esa amabilidad como respeto profesional. Con las manos temblorosas, Valeria buscó en el celular de Julián, que él había dejado cargando en la cocina. Encontró conversaciones que confirmaron sus peores sospechas, mensajes íntimos, fotos, planes para encontrarse en hoteles discretos. La aventura llevaba meses, quizás años. Lo peor de todo no eran los mensajes románticos, sino la manera en que Julián hablaba de ella con Catalina. La describía como mi esposa aburrida, la que no entiende mi trabajo, mi mayor error. En un mensaje particularmente cruel, le decía a Catalina: no te preocupes por ella, está tan acostumbrada a ser ignorada que ni se da cuenta de lo que pasa a su alrededor. Es como un mueble más de la casa. Valeria se sentó en el suelo de la cocina, con el teléfono en las manos, sintiendo cómo todo su mundo se desmoronaba completamente. No era solo que Julián la maltratara, no era solo que la hubiera humillado públicamente, era que además la había traicionado de la manera más cruel posible y se burlaba de ella con la otra mujer. Cuando Julián llegó esa noche, Valeria lo estaba esperando con la tarjeta de la florería en la mano. Él vio la tarjeta, vio la expresión en el rostro de su esposa y por un momento pareció genuinamente sorprendido, pero rápidamente recuperó su compostura. Valeria, esto no es lo que parece, dijo, acercándose con las manos extendidas en un gesto conciliador. No es lo que parece, repitió ella, con una voz que no reconocía como suya. ¿Entonces no estás teniendo una aventura con Catalina Arrieta? ¿No le mandaste flores diciéndole que es la mujer más hermosa y talentosa que has conocido? Julián suspiró, como si estuviera lidiando con una niña caprichosa que había descubierto algo que no debía saber. Está bien, sí, Catalina y yo hemos tenido una conexión especial, pero eso no cambia nada entre nosotros, Valeria. Tú y yo tenemos algo más sólido, más estable. ¿Más estable?, gritó Valeria, sorprendiéndose de su propia fuerza. ¿Tú crees que esto es estabilidad? ¿Tú crees que maltratarme y engañarme es estabilidad? No seas dramática, respondió Julián, perdiendo la paciencia. Los hombres exitosos tienen necesidades que sus esposas no siempre pueden satisfacer. Catalina entiende mi trabajo, entiende mi mundo. Tú solo te quedas aquí, en casa, sin hacer nada productivo. Yo me quedo aquí porque tú me convenciste de que mi trabajo no valía nada. Yo abandoné mi carrera por apoyar la tuya. Y fue la decisión correcta porque tu carrera no iba a ningún lado, respondió él con frialdad. Mira, Valeria, podemos seguir discutiendo esto como niños, o puedes entender cómo funcionan las cosas en el mundo real. Yo soy un hombre importante, con responsabilidades importantes. Catalina es parte de mi trabajo. Es una inversión en mi futuro. ¿Una inversión? ¿Así es como llamas a tu amante? Llámala como quieras. El punto es que, si decides hacer un escándalo de esto, vas a salir perdiendo. ¿Crees que Catalina es la primera? ¿Crees que va a ser la última? Esto es parte de mi mundo, Valeria.
Si no puedes manejarlo, entonces tal vez deberías empezar a pensar en qué vas a hacer con tu vida cuando ya no tengas la mía para sostener la tuya. La amenaza era clara. Julián no solo no sentía remordimiento por su infidelidad, sino que la estaba usando como otra manera de controlarla. Era como si le estuviera diciendo que incluso su matrimonio, por disfuncional que fuera, era más de lo que ella merecía. Esa noche, Valeria se encerró en el cuarto de huéspedes y lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Se sentía completamente derrotada, sin salida, atrapada en una vida que ya no reconocía como suya. Julián tenía el poder económico, la reputación social, los contactos profesionales. Ella no tenía nada más que sus heridas y su orgullo destrozado. Pero lo que Valeria no sabía era que a veces, cuando una persona toca fondo completamente, es cuando finalmente encuentra la fuerza para empezar a subir. La mañana del viernes, Elena apareció en la puerta del departamento con 2 cafés grandes y una expresión que Valeria había aprendido a reconocer como su modo de «no voy a aceptar un no» por respuesta. Esta vez no venía con vino ni con la intención de una charla casual. Venía con una misión. «Nos vamos de aquí ahora mismo», anunció Elena, empujando uno de los cafés hacia las manos de Valeria. «Te ves horrible, tu casa huele a tristeza y necesitas aire fresco y perspectiva». Valeria intentó protestar, murmurar algo sobre no tener ganas de salir, pero Elena ya estaba abriendo el closet y sacando ropa. «Ponte esto, agarra tu bolsa y vámonos, no es una sugerencia». 30 minutos después, Valeria se encontró sentada en una banca del Parque del Retiro, viendo cómo Elena sacaba su cámara y comenzaba a fotografiar a la gente que caminaba por los senderos. Era un día soleado de octubre, de esos que Madrid regala cuando menos te lo esperas, y por primera vez en semanas, Valeria sintió que podía respirar profundamente. «¿Sabes qué he estado pensando?», dijo Elena sin dejar de tomar fotos. «He estado pensando que eres como esas mujeres de las películas antiguas que se quedaban encerradas en torres por dragones malvados». «Elena, por favor, no empieces con tus metáforas». «No es una metáfora, es la verdad. Julián es tu dragón, tu departamento es tu torre, y tú te has convencido de que esa es la vida que mereces». Elena guardó su cámara y se sentó junto a Valeria, tomando su mano con una firmeza que no admitía rechazo. «Pero aquí está la diferencia entre tú y esas mujeres de las películas. Tú no necesitas que venga un príncipe a rescatarte. Tú puedes ser tu propia heroína». «No sabes de qué estás hablando», murmuró Valeria, pero las palabras salieron sin convicción. «Claro que sé. Sé que eres escritora. Sé que tienes un talento que Julián ha tratado de matar durante años, pero que sigue ahí, esperando. Sé que tienes historias que contar, y ahora tienes la más poderosa de todas, la tuya propia». Valeria sintió algo removiéndose en su pecho, algo que había estado dormido durante tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía. Era como un músculo que había estado inmóvil y de repente recordaba para qué servía. «¿Y qué se supone que voy a hacer? ¿Escribir mi biografía? ¿Quién va a querer leer sobre una mujer patética que dejó que su marido la pisoteara durante años?» «Primero», dijo Elena, levantando un dedo, «no eres patética, eres una sobreviviente. Segundo, no estoy hablando de una biografía, estoy hablando de ficción. Estoy hablando de tomar tu experiencia y convertirla en algo que pueda ayudar a otras mujeres que están pasando por lo mismo». Elena sacó una libreta pequeña de su bolsa y se la entregó a Valeria. «Empieza con esto. Escribe lo que sientes, lo que has vivido, lo que has aprendido. No para Julián, no para impresionar a nadie, sino para ti, para recuperar tu voz». Valeria tomó la libreta como si fuera algo frágil y peligroso. Hacía tanto tiempo que no escribía algo personal que había olvidado la sensación de tener un papel en blanco esperando sus palabras. Esa noche, mientras Julián trabajaba hasta tarde en su oficina, probablemente con Catalina, Valeria se sentó en la mesa de la cocina con la libreta de Elena.
Al principio, las palabras no querían salir. Su mente estaba llena de la voz de Julián, diciéndole que no tenía talento, que nadie se interesaría en lo que ella tenía que decir. Pero entonces recordó algo que su profesora de escritura creativa le había dicho años atrás. La escritura no es sobre ser perfecta, es sobre ser honesta. Comenzó escribiendo sobre la sensación del mármol frío contra su mejilla, sobre el silencio mortal que había seguido a la patada, sobre la manera en que todos los presentes habían actuado como si fuera normal que un hombre tratara así a su esposa. Las palabras comenzaron a fluir lentamente, después con más velocidad, como si hubieran estado represadas durante años y finalmente encontraran una salida. Escribió durante horas, llenando páginas con recuerdos, emociones, observaciones sobre la dinámica de poder en su matrimonio. No era perfecto, no era elegante, pero era real. Era su verdad, puesta en palabras por primera vez en más de una década. Durante las siguientes semanas, escribir se convirtió en su refugio secreto. Cada mañana, después de que Julián se iba al trabajo, Valeria sacaba sus cuadernos y escribía. Al principio fueron solo notas personales, pensamientos sueltos, pero gradualmente comenzó a darle forma a una historia. No era exactamente su historia, pero se parecía lo suficiente. La protagonista se llamaba Carmen, una mujer que había sacrificado su carrera artística por apoyar a su esposo, un hombre exitoso y respetado que la maltrataba psicológica y físicamente. Pero Carmen tenía algo que Valeria apenas estaba comenzando a desarrollar: la determinación de cambiar su vida. Elena la visitaba regularmente, siempre con alguna excusa para verificar cómo iba progresando la escritura. Se convirtió en la primera lectora de Valeria, ofreciendo comentarios honestos pero alentadores. «Esto es poderoso», le dijo Elena una tarde, después de leer varios capítulos. «Esto es exactamente lo que el mundo necesita escuchar, pero es muy personal, demasiado personal». Esa es exactamente la razón por la que funciona. La gente puede sentir cuando algo es auténtico. Conforme pasaban las semanas, Valeria se dio cuenta de que su proyecto estaba evolucionando hacia algo más complejo que una simple catarsis personal. Estaba creando un guión cinematográfico, algo que podía visualizar en pantalla. Había pasado tantos años en el mundo del cine, observando desde las sombras, que había absorbido más sobre narrativa visual de lo que se daba cuenta. La historia de Carmen se convirtió en una exploración profunda sobre los mecanismos del abuso psicológico, sobre cómo los agresores usan el aislamiento y la manipulación para controlar a sus víctimas. Pero también era una historia sobre el renacimiento, sobre cómo una mujer puede recuperar su poder y su voz después de años de silencio. Julián notó que Valeria parecía diferente, más ausente, pero lo atribuyó a una mejor disposición de su parte para no molestarlo con drama innecesario. Él estaba cada vez más ocupado con sus proyectos y con Catalina, así que la nueva quietud de Valeria le convenía perfectamente. «Te ves mejor», le comentó una noche durante la cena. «Más tranquila. Me da gusto ver que entendiste las cosas». Valeria solo asintió, pero por dentro sonrió. Julián no tenía idea de que su aparente tranquilidad no venía de la resignación, sino de haber encontrado un propósito que él no podía tocar ni controlar. Después de 3 meses de trabajo intenso, Valeria tenía un primer borrador completo de su guión. Era una historia de 120 páginas que comenzaba con una mujer aparentemente perfecta, en un matrimonio aparentemente perfecto, y terminaba con esa misma mujer encontrando la fuerza para reconstruir su vida desde cero. Elena, que había estado siguiendo el progreso del proyecto, le sugirió que buscara la opinión de alguien más del medio cinematográfico. «Conozco a algunas personas que podrían darle una leída», le dijo. «Personas que entienden de guiones, que podrían darte retroalimentación profesional». Valeria sintió pánico.
Una cosa era escribir en la privacidad de su casa, compartir con Elena, pero otra muy diferente era exponer su trabajo al mundo profesional que había abandonado tantos años atrás. No estoy lista. Necesita más trabajo, más pulido. Valeria, vas a encontrar razones para no estar lista durante los próximos 10 años, si te lo permites. En algún momento tienes que dar el salto. Elena tenía razón, pero el miedo era real. ¿Qué pasaría si las personas del medio confirmaban lo que Julián había estado diciéndole durante años? ¿Qué pasaría si realmente no tenía talento? La respuesta llegó de una manera que Valeria jamás habría esperado. Elena había organizado una pequeña exposición de sus fotografías en una galería del barrio de Malasaña y había invitado a varios contactos del mundo artístico madrileño. Entre los invitados estaba Martín Aguiar, un director de cine que había ganado reconocimiento internacional por sus películas independientes que exploraban temas sociales complejos. Martín era un hombre de 48 años, con el pelo completamente gris y unos ojos intensos que parecían ver más de lo que la mayoría de la gente mostraba. Tenía la reputación de ser brillante pero difícil, un perfeccionista que podía ser implacable con los proyectos que no lo convencían, pero que se volvía completamente apasionado cuando encontraba algo que realmente lo movía. Elena había mencionado casualmente que tenía una amiga escritora que había estado trabajando en un guión muy interesante, y Martín, que siempre estaba buscando proyectos auténticos, había mostrado curiosidad. ¿De qué trata?, preguntó mientras observaba una de las fotografías de Elena. Es la historia de una mujer que encuentra su voz después de años de abuso emocional. Es muy crudo, muy real. ¿La escritora tiene experiencia en el medio? Hace años que no escribe, pero tiene talento natural. El problema es que ella misma no se da cuenta. Martín asintió. Había trabajado con muchos escritores novatos que tenían historias poderosas que contar, pero carecían de la confianza o la técnica para hacerlo efectivamente. Me gustaría leer algo, si ella está dispuesta a compartir. Elena sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. Sabía que esta podía ser la oportunidad que Valeria necesitaba, pero también sabía lo frágil que estaba su amiga en términos de confianza profesional. Esa noche, Elena llamó a Valeria para contarle sobre la conversación con Martín. ¿Estás loca?, fue la primera reacción de Valeria. No puedo mostrarle mi guión a Martín Aguiar. Él ha trabajado con guionistas de verdad, con profesionales. Precisamente por eso su opinión vale tanto. Mira, Val, tú puedes seguir escondiendo tu talento para siempre, o puedes tomar el riesgo de descubrir qué tan buena realmente eres. Valeria pasó 3 días debatiendo internamente. Parte de ella quería desesperadamente saber si su trabajo tenía mérito real, pero otra parte tenía terror de recibir una confirmación profesional de que Julián había tenido razón todo este tiempo. Finalmente, Elena tomó la decisión por ella. Le dijo a Martín que la escritora estaba lista para compartir su trabajo y le pidió a Valeria que le enviara el guión. Elena, no puedo hacer esto. Ya está hecho. Le dije que se lo mandarías mañana, así que puedes cumplir tu palabra o puedes quedar como una mentirosa, pero de cualquier manera ya no hay vuelta atrás. Con las manos temblando, Valeria imprimió su guión esa noche. Lo leyó una vez más, encontrando 1000 defectos, 1000 razones por las cuales Martín se daría cuenta inmediatamente de que era el trabajo de una aficionada. Pero Elena tenía razón. Ya no había vuelta atrás. Al día siguiente, entregó el manuscrito en la oficina de Martín, sin una nota, sin explicaciones, solo con su nombre en la portada y un número de teléfono. Los siguientes 4 días fueron los más largos de la vida de Valeria. Cada vez que sonaba el teléfono, sentía como si el corazón se le fuera a salir del pecho. Julián notó su nerviosismo, pero ella le dijo que era por un problema menor de salud. La llamada llegó un miércoles por la tarde, mientras Valeria organizaba el closet por 5ª vez en la semana.
¿Valeria Montesinos?, preguntó una voz masculina que ella reconoció inmediatamente. Sí, soy yo. Soy Martín Aguiar. Elena me dio su guión para leer. Valeria sintió que las piernas le flaqueaban. Se sentó en la cama, preparándose para escuchar una crítica devastadora expresada con la cortesía profesional que los directores usaban para rechazar proyectos sin herir sentimientos. ¿Dónde aprendió a escribir así?, preguntó Martín. La pregunta la tomó completamente desprevenida. ¿Perdón? ¿Su guión? ¿Dónde estudió? ¿Con quién ha trabajado antes? No he trabajado con nadie. Estudié literatura, pero hace muchos años. Este es mi primer guión. El silencio del otro lado de la línea la aterró. Seguramente Martín se había dado cuenta de que era una principiante y estaba buscando una manera educada de terminar la conversación. Valeria, necesito verla en persona. ¿Puede venir a mi oficina mañana por la tarde? ¿Para qué? Para hablar sobre producir su película. Valeria sintió como si el mundo se hubiera detenido. Las palabras de Martín no tenían sentido. Los directores como él no producían películas de escritoras desconocidas, especialmente escritoras que habían estado fuera del medio durante más de una década. ¿Está seguro de que leyó el guión correcto?, preguntó, con una voz que sonaba como si viniera de muy lejos. Martín se rió y fue una risa genuina, llena de entusiasmo. Valeria, su historia es exactamente lo que el cine español necesita en este momento. Es auténtica, es valiente y tiene algo que muy pocas películas logran: verdad emocional absoluta. No sé de dónde sacó esta historia, pero es poderosa. Después de colgar, Valeria se quedó sentada en su cama durante 1 hora, simplemente procesando lo que había escuchado. Por primera vez en años, alguien que entendía de narrativa, alguien cuya opinión tenía peso real en la industria, había validado su talento. No era solo que el guión fuera decente, no era solo que fuera no tan malo como esperaba. Martín Aguiar, uno de los directores más respetados del cine español contemporáneo, quería producir su película. Esa noche, cuando Julián llegó a casa, encontró a Valeria cocinando su platillo favorito, tarareando una canción que él no había escuchado en años. Se veía diferente, más ligera, como si hubiera dejado de cargar un peso invisible. «Te ves contenta», comentó, pero había algo en su tono que sugería que la felicidad de su esposa lo incomodaba de alguna manera. «Tuve un buen día», respondió Valeria, y por primera vez en mucho tiempo, no era una mentira. Lo que Julián no sabía era que su esposa acababa de dar el primer paso hacia una libertad que él había tratado de negarle durante años. Y lo que Valeria apenas comenzaba a entender era que recuperar su voz como escritora era solo el principio de recuperar su vida entera. La reunión con Martín Aguiar fue todo lo que Valeria había imaginado y más. Su oficina en el centro de Madrid estaba llena de carteles de sus películas anteriores, premios internacionales y fotografías con actores famosos. Pero lo que más impresionó a Valeria fue la manera en que Martín hablaba de su guión, no como si fuera un favor que le estuviera haciendo a una escritora novata, sino como si hubiera encontrado exactamente lo que había estado buscando. «La autenticidad de la historia es extraordinaria», le dijo mientras revisaban el manuscrito página por página. «Cada emoción se siente real, cada reacción es exactamente como sería en la vida real». ¿Cómo logró esa profundidad psicológica? Valeria sintió un nudo en la garganta. Era el momento de la verdad, el momento en que tenía que decidir si revelar que la historia no era solo ficción inspirada en experiencias reales, sino prácticamente un documental de su propia vida. La verdad es que la historia está basada en experiencias muy personales, admitió, sin poder mirarlo directamente a los ojos. Martín asintió comprensivamente. «Me lo imaginaba. Muy pocas personas pueden escribir sobre abuso emocional con este nivel de detalle sin haberlo vivido de alguna manera. Eso es un problema. Para la producción, digo. Al contrario, es lo que hace que el proyecto sea especial.
Tenemos la oportunidad de hacer una película que realmente puede cambiar vidas, que puede ayudar a mujeres que están pasando por lo mismo. Durante las siguientes semanas, Valeria se sumergió en un mundo completamente nuevo. Martín la involucró en todo el proceso de preproducción, reuniones con productores ejecutivos, discusiones sobre el reparto, sesiones con el director de fotografía para planear la estética visual de la película. Por primera vez en años, Valeria se sentía valorada por su intelecto, por su creatividad, por su capacidad de contar historias. Julián notó los cambios en la rutina de su esposa, pero al principio los interpretó como una nueva afición inofensiva. ¿Qué tanto haces en esas clases de escritura?, le preguntó una noche sin levantar la vista de su tablet. No son clases, respondió Valeria. Estoy trabajando en un proyecto. ¿Qué tipo de proyecto? Valeria dudó por un momento. Sabía que tarde o temprano tendría que contarle a Julián sobre la película, pero había estado posponiendo esa conversación porque sabía exactamente cómo iba a reaccionar. Estoy escribiendo un guión. Julián levantó la vista, con esa expresión de diversión condescendiente que Valeria conocía tan bien. ¿Un guión? ¿Para qué? Para una película. La risa de Julián llenó la sala. No era una risa alegre, sino una de esas risas crueles que él usaba cuando quería que ella se sintiera ridícula. Valeria, por favor, tú no sabes nada sobre guiones cinematográficos. Eso requiere conocimiento técnico, experiencia en la industria, contactos. Ya encontré un director interesado en producirla. El silencio que siguió fue tenso. Julián dejó su tablet sobre la mesa de centro y la miró con una expresión que ella nunca había visto antes. Era una mezcla de sorpresa, incredulidad y algo que parecía peligrosamente cercano al miedo. ¿Qué director? Martín Aguiar. La expresión de Julián cambió inmediatamente. Conocía el trabajo de Martín, sabía de su reputación y entendía perfectamente las implicaciones de que un director de ese calibre se interesara en el trabajo de su esposa. Eso es imposible. Martín Aguiar no trabaja con escritores desconocidos. Bueno, va a trabajar conmigo. Julián se levantó del sofá y comenzó a caminar por la sala, con esa expresión de concentración intensa que adoptaba cuando trataba de resolver un problema de negocios particularmente complicado. ¿De qué trata el guión?, preguntó finalmente. Valeria había estado preparándose para esta pregunta durante semanas, pero aún así sintió que el corazón se le aceleraba. Es la historia de una mujer que sufre abuso emocional y encuentra la manera de reconstruir su vida. ¿Abuso emocional?, repitió Julián, y su voz tenía un filo que Valeria reconoció como peligroso. ¿Y de dónde sacaste inspiración para escribir sobre eso? De mi imaginación. Valeria, no me tomes por idiota. Si Martín Aguiar está interesado en tu guión, es porque tiene algo especial. Y si estás escribiendo sobre abuso emocional, es porque... Se detuvo en medio de la frase, y Valeria pudo ver el momento exacto en que él conectó los puntos. Su expresión pasó de confusión a comprensión, y después a una ira fría que era más aterradora que cualquier explosión de temperamento. ¿Escribiste sobre nosotros?, preguntó con voz muy controlada. Escribí ficción. No me mientas, Valeria. ¿Escribiste sobre nuestro matrimonio? ¿Sobre mí? La pregunta colgó en el aire como una amenaza. Valeria sabía que este era el momento decisivo, el momento en que tenía que elegir entre retroceder y mantener la paz, o defender su trabajo y enfrentar las consecuencias. Escribí sobre una mujer que encuentra su voz después de años de ser silenciada, respondió, y se sorprendió de lo firme que sonó su propia voz. Julián se acercó a ella lentamente, con esa sonrisa que Valeria había aprendido a temer. Valeria, espero que entiendas lo que estás haciendo. Espero que entiendas que si sigues adelante con esto, vas a destruir mi reputación, mi carrera, todo lo que he construido durante años. Tu reputación no es mi responsabilidad, ¿no? Después de todo lo que he hecho por ti,
Después de darte una vida que jamás habrías podido tener por tu cuenta, una vida que me has hecho pagar muy caro. Julián perdió la compostura. Por primera vez en todos los años que llevaban casados, Valeria lo vio genuinamente asustado. No era el miedo físico, sino algo mucho más profundo, el miedo de perder el control. «Cancela el proyecto», le ordenó. «Llama a Martín mañana y dile que cambiaste de opinión». No, la negativa salió tan naturalmente que sorprendió a ambos. Valeria había pasado tantos años diciendo que sí a todo lo que Julián quería, que la palabra «no» sonaba extraña en su propia voz. «¿Perdón?» Dije que no. No voy a cancelar mi película. «¿Tu película?», repitió Julián con sarcasmo. «Valeria, tú no tienes ni idea de cómo funciona esta industria. Yo puedo hacer una llamada y asegurarme de que ningún distribuidor se acerque a tu proyecto. Puedo arruinar la carrera de Martín si se atreve a seguir adelante con esto. ¿Puedes intentarlo?». Julián la miró como si nunca la hubiera visto antes. La mujer sumisa que había moldeado durante años había desaparecido, y en su lugar había alguien que él no reconocía. «Valeria, esto es una declaración de guerra». «No, Julián, esto es una declaración de independencia». Los días que siguieron fueron los más tensos en la historia de su matrimonio. Julián alternaba entre intentar intimidarla con amenazas y tratar de manipularla con promesas de cambio. Le juró que dejaría a Catalina, que buscarían terapia de pareja, que tomarían unas vacaciones románticas en París. Pero Valeria ya no era la misma mujer que había aceptado sus disculpas después de la humillación pública. Mientras tanto, la preproducción de la película avanzaba rápidamente. Martín había conseguido financiamiento de una productora independiente que se especializaba en cine con contenido social y había comenzado el proceso de casting para los papeles principales. «¿Has pensado en quién te gustaría que interpretara a Carmen?», le preguntó Martín durante una reunión en su oficina. Valeria había estado evitando pensar en esa parte del proceso. Ver a otra mujer interpretando su historia, viviendo en pantalla los momentos más dolorosos de su vida, iba a ser emocionalmente devastador. «Necesita ser alguien que entienda la complejidad del personaje», respondió finalmente. «No es solo una víctima, es una mujer que encuentra su fuerza». «Exactamente. Por eso quiero que conozcas a Sofía Herrera». Sofía Herrera era una actriz de teatro de 38 años que había hecho algunas incursiones exitosas en el cine independiente. Cuando Valeria la conoció, se dio cuenta inmediatamente de por qué Martín la había elegido. Tenía una intensidad emocional que podía comunicar vulnerabilidad y fortaleza al mismo tiempo. «Leí su guión 3 veces», le dijo Sofía durante su primera reunión. «Es una de las historias más honestas sobre violencia doméstica que he leído jamás». «¿Violencia doméstica?», preguntó Valeria, sorprendida por la descripción. «El abuso emocional es violencia doméstica», explicó Sofía suavemente. «No deja moretones visibles, pero las heridas son igual de profundas». Esa conversación fue reveladora para Valeria. Durante años había minimizado lo que vivía con Julián, convenciéndose de que no era tan malo porque él nunca la había golpeado de manera sistemática, pero escuchar a una profesional describir su experiencia como violencia doméstica le dio un marco de referencia completamente nuevo para entender su propia vida. El verdadero enfrentamiento llegó cuando Julián se enteró de que la película había entrado oficialmente en producción. Elena había publicado en sus redes sociales una foto del primer día de rodaje, con Valeria y Martín revisando el guión en el set. Julián vio la imagen y esa misma noche llegó a casa con una furia que Valeria nunca había presenciado. «¿Cómo te atreves?», gritó desde el momento en que entró por la puerta. «¿Cómo te atreves a humillarme públicamente de esta manera?». «No te estoy humillando, estoy contando mi historia. Tu historia es mi historia también, y no te di permiso para exponerla». Julián comenzó a tirar cosas, libros, adornos, todo lo que encontraba a su paso.
Valeria se dio cuenta de que nunca lo había visto perder el control de esta manera, y por primera vez en años no sintió miedo, sintió lástima. «Mira en lo que te has convertido», le dijo con voz calmada. «Mira cómo estás actuando. Me has orillado a esto, tú me has convertido en esto. No, Julián, tú siempre fuiste esto. Yo solo dejé de fingir que no lo veía». Esa noche, Julián se fue de la casa. No regresó en 3 días, y cuando finalmente apareció, traía papeles de divorcio. «Firma esto», le dijo, arrojando los documentos sobre la mesa de la cocina, «y olvídate de cualquier pensión alimenticia. Después de lo que me has hecho, no vas a ver ni un centavo de mi dinero». Valeria revisó los papeles calmadamente. Era un acuerdo de divorcio que básicamente la dejaba sin nada, sin derecho a la casa, sin derecho a pensión, sin derecho a ninguno de los bienes que habían acumulado durante su matrimonio. «¿Dónde firmo?», preguntó. Julián la miró con sorpresa. Claramente había esperado que ella se asustara, que implorara, que se arrepintiera de todo y cancelara la película a cambio de mantener su seguridad económica. «¿Estás segura? Sin mi dinero no vas a poder mantener tu estilo de vida. Mi estilo de vida me estaba matando por dentro». Valeria firmó los papeles esa misma tarde y por primera vez en 12 años se sintió verdaderamente libre. Pero el universo no había terminado de ajustar cuentas con Julián. Mientras él se enfocaba en arruinar la vida de Valeria, sus propios secretos comenzaron a salir a la luz de maneras que nunca habría imaginado. Todo comenzó cuando Catalina, la actriz con la que había estado teniendo el amorío, decidió que un productor en proceso de divorcio por escándalo público ya no era el tipo de conexión que le convenía para su carrera. Pero en lugar de simplemente terminar la relación discretamente, Catalina decidió asegurarse de que nadie pudiera vincularla con el escándalo que se avecinaba. Le contó a un periodista de espectáculos sobre su aventura con Julián, pero no se detuvo ahí. También mencionó otros comportamientos que había presenciado, como Julián hablaba despectivamente de su esposa, cómo se burlaba de otras mujeres en la industria, cómo había usado su posición de poder para presionar a actrices jóvenes para obtener favores sexuales. El artículo se publicó un martes por la mañana y para el mediodía Julián había perdido 2 contratos importantes y 3 inversores habían retirado su apoyo de sus proyectos en desarrollo. Pero eso era solo el principio. Otras mujeres que habían trabajado con Julián comenzaron a contar sus propias historias de acoso y manipulación. Lo que había comenzado como una nota de chismes se convirtió en una investigación periodística seria sobre la cultura de abuso en la industria cinematográfica española. Valeria se enteró de todo esto a través de Elena, quien seguía el escándalo con una mezcla de horror y satisfacción. «Se está desmoronando completamente», le reportó Elena durante una llamada telefónica. 3 productoras han cancelado contratos con él y hay rumores de que algunas de las mujeres están considerando acciones legales. Valeria sintió una extraña mezcla de emociones. Parte de ella se sentía vindicada, finalmente viendo que las acciones de Julián tenían consecuencias reales. Pero otra parte se sentía triste por el hombre que había amado una vez, antes de que el poder y el control lo convirtieran en alguien irreconocible. Mientras el mundo de Julián se desmoronaba, el de Valeria florecía. El rodaje de la película avanzaba sin problemas y Martín estaba tan entusiasmado con el material que habían capturado que ya estaba hablando de festivales internacionales de cine. «Esto va a ser especial», le dijo a Valeria durante una pausa en el rodaje. «No solo como película, sino como fenómeno cultural». Tenía razón. Incluso antes de que la película estuviera terminada, ya había generado expectación en la industria.
El hecho de que fuera la historia autobiográfica de una mujer que había encontrado la valentía de exponer el abuso que había sufrido resonaba con el momento cultural que estaba viviendo España, donde más mujeres estaban encontrando la voz para hablar sobre sus experiencias. La premier de la película se programó para el Festival de Cine de San Sebastián, uno de los eventos cinematográficos más prestigiosos de España. Valeria había asistido a ese festival muchas veces como la esposa de Julián, siempre en un papel secundario, siempre observando desde las sombras mientras él brillaba bajo los reflectores. Esta vez era diferente. Esta vez era su nombre en los créditos, su historia en la pantalla, su voz la que resonaba en el cine lleno de críticos, distribuidores y celebridades. La noche del estreno, Valeria se vistió con un traje negro elegante pero sencillo, muy diferente de los vestidos llamativos que solía usar cuando acompañaba a Julián. Elena la acompañó como su invitada, junto con Martín y todo el equipo de producción. Cuando las luces se apagaron y comenzó la película, Valeria sintió una mezcla de terror y emoción. Ver su vida proyectada en una pantalla gigante, interpretada por actores talentosos, era surreal. Pero lo que más la impactó fue la reacción del público. Podía sentir la tensión en el cine durante las escenas más difíciles, escuchar los murmullos de reconocimiento cuando los personajes enfrentaban situaciones que muchas mujeres en la audiencia habían vivido. Cuando llegó la escena final, donde Carmen firma sus papeles de divorcio y camina hacia una nueva vida, Valeria escuchó sollozos discretos por todo el cine. La ovación al final duró más de 5 minutos. Valeria subió al escenario junto con Martín y Sofía, y cuando le dieron el micrófono para hablar, sintió que todas las palabras que había estado guardando durante años finalmente tenían un lugar donde existir. Esta película es para todas las mujeres que han olvidado el sonido de su propia voz, dijo, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Y para recordarnos que nunca es demasiado tarde para recuperar nuestra historia. La película se convirtió en un éxito tanto de crítica como de público. Ganó 3 premios en San Sebastián. Fue seleccionada para representar a España en los premios Oscar y generó conversaciones importantes sobre violencia doméstica en medios de comunicación por todo el país. Pero para Valeria, el verdadero éxito no estaba en los premios o la atención mediática. Estaba en los mensajes que recibía de mujeres que le decían que la película les había dado la valentía para dejar relaciones tóxicas, para buscar ayuda, para recordar que merecían ser tratadas con respeto. 6 meses después del estreno, Valeria estaba sentada en un café del centro de Madrid, trabajando en su segundo guión, cuando vio a Julián en una mesa del otro lado del local. Se veía mayor, más delgado, con una expresión que ella nunca había visto, derrota genuina. Sus miradas se cruzaron por un momento, y Valeria vio en sus ojos algo que podría haber sido arrepentimiento. Él levantó la mano ligeramente, como si fuera a saludarla, pero Valeria simplemente asintió cortésmente y regresó a su trabajo. No había odio en ese gesto, ni triunfo vengativo. Había algo mucho más poderoso: indiferencia. Julián ya no tenía poder sobre sus emociones, ya no ocupaba espacio en su mente, ya no era parte de la historia que ella estaba escribiendo para su futuro. Esa noche, Valeria regresó a su nuevo departamento en el barrio de Malasaña, un espacio pequeño pero luminoso que había decorado exactamente como quería, lleno de libros, plantas y una mesa grande donde podía escribir. Se sirvió una copa de vino, se sentó en su escritorio y abrió su laptop para continuar trabajando en su nueva historia. Por la ventana podía ver las luces de Madrid brillando en la noche, una ciudad llena de posibilidades que finalmente se sentía como su hogar.
Ya no era la esposa silenciosa que vivía a la sombra de otro. Era Valeria Montesinos, guionista, sobreviviente y creadora de historias que importaban. Había transformado su dolor en arte, su silencio en voz, su derrota en victoria. Y esta era solo la primera historia de muchas que tenía por contar. La historia de Valeria nos enseña una lección profunda sobre el poder transformador de encontrar nuestra propia voz. Durante años, ella permitió que otros definieran su valor, que silenciaran sus sueños y que la convencieran de que su talento no importaba. Vivió en una prisión dorada, donde la comodidad material no podía compensar la muerte lenta de su espíritu creativo y su autoestima. Pero lo más poderoso de esta historia no es el maltrato que sufrió, sino la manera en que logró convertir su dolor en propósito. Valeria descubrió que las experiencias más difíciles de nuestra vida pueden transformarse en las herramientas más poderosas para sanar, crear y ayudar a otros. Su trauma se convirtió en arte. Su silencio se transformó en una voz que resonó con miles de mujeres que vivían situaciones similares. La verdadera fuerza de Valeria no estuvo en confrontar a su agresor de manera violenta, sino en la valentía silenciosa de reconstruirse a sí misma. Eligió la escritura como su forma de resistencia, la creatividad como su camino hacia la libertad. Nos recuerda que nunca es demasiado tarde para retomar nuestros sueños, sin importar cuántos años hayamos perdido o cuántas veces nos hayan dicho que no somos suficientes. Esta historia nos demuestra que el verdadero éxito no se mide en dinero, estatus social o la aprobación de otros, sino en la capacidad de vivir auténticamente, de honrar nuestros talentos y de usar nuestras experiencias para crear algo significativo. Valeria perdió una mansión, pero ganó su alma. Perdió la seguridad económica, pero encontró la seguridad emocional de saberse valiosa por sí misma. La lección más importante es que ninguna persona tiene el derecho de apagar nuestra luz interior. Los sueños no tienen fecha de caducidad y nunca es demasiado tarde para escribir un nuevo capítulo de nuestra historia. A veces, los finales más hermosos comienzan con los principios más dolorosos y las victorias más significativas nacen de las derrotas más profundas. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.